Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo ha prometido estar el Señor con nosotros? Hasta el fin del mundo. Es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Van a venir momentos difíciles, van a venir momentos en los cuales nos vamos a sentir quizás solos, abandonados, en momentos que nos vamos a sentir tristes quizás, pero hay que recordar esta promesa. Si estamos en Cristo, hay que recordar lo que Él ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, partiendo de este versículo que leemos, hemos escuchado a veces personas hablar de fórmulas del bautismo y cómo bautizarse. ¿Cómo debo bautizarme? ¿Verdad? Son preguntas que son válidas preguntárselas. ¿Cómo debo bautizarme? Porque hay un montón de religiones en el mundo que tienen diferentes formas de bautizar. A unos les echan un poquito de agua rociada, a otros les echan un guacal, a otros les ponen un poquito en la cabeza y otros son sumergidos en un río, en un lago, y otros en una piscina, y otros. Entonces van a haber diferentes formas que la gente hace. Y vamos a ver a la luz de la Escritura todas estas cosas. Lo primero que vemos aquí en Mateo es que nuestro Señor Jesucristo dio este mandamiento acerca del bautismo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Entonces, cuando Él dice toda potestad me es dada, Él está diciendo: toda la autoridad está en mí y yo los mando. ¿Y a qué los mandó? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es en donde quiera que nosotros vayamos, como cristianos, como conocedores de Dios, como personas que nos identificamos como hijos de Dios, discípulos de Cristo, donde quiera que vayamos. Esto es algo que debemos de tener siempre nosotros en mente, que debemos de hacer y buscar hacer. Hacer discípulos. Después dice: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que vemos aquí es que dice el nombre, pero en ese nombre menciona tres. No dice en los nombres. Y esto nos va indicando algo muy importante que entender para nosotros cuando habla de el nombre. Porque si Él hubiera dicho en los nombres, entonces nosotros quizás malinterpretaríamos cuando leéramos más adelante, cuando los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Pero aquí Él dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda a entender cuando dice el nombre y menciona tres personas que son un solo, que no hay tres, que los tres tienen la misma autoridad y son un solo. Ok, seguimos adelante y seguimos viendo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en esas cosas que Él ha mandado va incluida esta: hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos esto y caminamos de acuerdo a eso que nos ha enseñado, Él ha prometido estar con nosotros.
estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Y nos dice de la siguiente manera, 38 y 39, vamos a leer los dos. Hechos 2, 38 y 39 nos dice: Pedro les dijo, y si ven cosas que no menciono ahorita, no se vayan a alarmar porque más después vamos a estar viendo otras cosas. Quizás se repita versículos, pero vamos a hablar de otras cosas. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro no dijo aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo? Afuera les van a preguntar a ustedes, ¿por qué ustedes se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y no en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo? Se lo van a preguntar. Por eso necesitan entender esto. Necesitan retenerlo en su mente y en su corazón para que cuando les pregunte a alguien tengan la respuesta. Entendamos primeramente a quién le estaba predicando Pedro. A personas que creían en Dios, que creían en el Espíritu Santo, pero rechazaban ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, ellos aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu Santo, pero al Hijo. Entonces, ¿cuál era la necesidad de enfatizar? ¿Qué era lo que había que enfatizar en estas personas? Que aceptaran también a Cristo Jesús, al Hijo. Por eso es que vamos a ver repetitivamente muchas veces en el libro de los Hechos, bautícense en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Porque estas personas, la mayoría de ellos, eran judíos y ellos aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu Santo, pero no aceptaban al Hijo. Entonces había la necesidad de decirles en el nombre de Jesús. Porque si ellos iban y les decían bautícense en el nombre de Dios, ellos lo hacían. En el nombre del Padre, ellos lo hacían. En el nombre del Espíritu Santo, ellos lo hacían. Pero la diferencia era cuando le decían en el nombre de Jesús. Ahí era donde estaba el rechazo. Entonces, sin Jesucristo, sin Jesús, no hay salvación. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre que lo envió. El que rechaza al Hijo no tiene el Espíritu de Dios. Por eso había esa necesidad de enfatizar esto en el nombre de Jesús. Otra de las cosas es que cuando se dice en el nombre de Jesús, se está diciendo en el nombre de Jesús con la autoridad que Él tiene y nos ha dado a nosotros. De esa misma manera nosotros vamos bautizando, como Él nos ha indicado, como Jesús ha mandado, como Jesús ha enseñado. Que digan las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que digan en nombre de Jesús, pero si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Si no hay un corazón transformado, un deseo genuino de servir a Dios, un deseo genuino de abandonar el pecado, ya pueden decir los nombres que quieran decir. No hay salvación. No hay salvación sin Jesucristo, sin Jesús, porque Él es el nombre sobre todo nombre. Porque Él es el único nombre en el cual nosotros podemos confiar. Él es el camino, la verdad y la vida, y algo que nosotros siempre lo hemos repetido. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Entonces, en el nombre, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Ellos creían en Dios, ellos creían en el Espíritu Santo, pero ellos rechazaban a Jesús. Entonces, no había perdón de pecados si no aceptaban a Jesucristo, si no aceptaban
el sacrificio de Cristo Jesús. Aleluya. Para limpieza de sus pecados, para purificación y santificación. En el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué acontecía después de esto si hacían esto en el nombre de Jesús? Y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, el sello, la promesa del Espíritu Santo. Porque dice después, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para los que estaban escuchando allí. Para todo aquel que está escuchando es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué dice después más adelante? Dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Todo aquel a cual el Señor lo llama al arrepentimiento es esa promesa. Amén. Quizás alguien que no ha recibido a Cristo, no cree en Dios, diga, para mí no es esa promesa. Si no lo recibe, no. Pero si lo recibe, también es para él. Para todos aquellos que aún también nos ven en las redes sociales y que aún no se han convertido, no se han arrepentido, para ellos también es la promesa. Porque en Jesucristo somos nosotros limpiados y santificados. Ahora, ¿qué significa el nombre Jesús? Porque si la gente se bautizaba en el nombre de Jesús, en la mayoría de las partes en el libro de los Hechos, ¿qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Yahvé salva o Dios salvación o Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Por eso es la importancia de hacerlo en el nombre que está sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros decimos eso, estamos haciendo lo que Él dijo. Y si nosotros decimos en el nombre de Jesús, lo hacemos por la autoridad que Él nos ha concedido de ir y hacer discípulos. Pero lo que nosotros digamos no va a cambiar el hecho en la vida de la persona si no se ha arrepentido, si no se ha convertido. Si una persona se bautiza y dice en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, pero su corazón no ha sido un corazón transformado y arrepentido, no hay validez alguna. De igual manera, si decimos en el nombre de Jesús y sigue con ese odio, rencor, egoísmo, blasfemando, viviendo una vida como impío, no sirve de nada. Gloria a Dios. Porque en Cristo hay salvación. Jesús es nuestro Salvador. Eso significa su palabra. La palabra, otra de las cosas es, ¿tiene que ser solo mojarse la cabeza o tiene que ser de diferente manera o sumergido? Porque cuando nosotros vemos la palabra en sí, la palabra bautismo, eso es lo que significa. Bautismo significa bautizo en el Nuevo Testamento significa estas cosas, ¿no? Inmersión, sumergión o sumergirse. Entonces, si solo se moja la cabeza o se baña con un guacal, con un contenedor, se llena de agua y se le echa, no está cumpliendo lo que significa la palabra esa, bautismo. Significa sumergirse o poner debajo de. Eso significa el bautismo, la palabra bautismo. La palabra bautismo es una adaptación de la palabra griega baptizo, dada en el Nuevo Testamento. Está claro que la palabra principalmente significa inmersión o sumergir o colocar debajo de. La Escritura nos dice que cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 13. Dice,
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado. Ahora pasamos al 16. 3:16 dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que el cielo fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como forma de paloma. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió del agua. Pero si hubiera sido bautizado con un contenedor, echarle en la cabeza, no hubiera subido del agua. Hubiera salido del lugar donde fue bautizado. O si hubiera sido solamente mojado. Pero aquí dice que subió del agua. Seguimos más adelante y vamos a ver el ejemplo del etíope. Felipe y el etíope vieron un lugar con agua. Entonces vamos al 8:36. Hechos 8:36. Y después del 36 vamos a ir al 39. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua. Aquí hay agua, dijo él. No creo que haya visto un contenedor ahí lleno de agua. Un tanque, una cubeta, un guacal lleno de agua. Dice, aquí hay agua. Entonces leemos el 36, nos dice. ¿Cuál leímos? El 39, leamos, 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué dice? Cuando subieron, y primero dice que él vio agua, entonces quiere decir que descendieron a un lugar bajo donde había agua suficiente y después subieron del agua. Esto nos indica que tuvo que haber sido de la manera correcta, como significa la palabra, sumergido, puesto debajo del agua. Por eso nosotros, cuando bautizamos, tratamos de la manera de que el cuerpo sea sumergido, para cumplir a cabalidad lo que significa la palabra bautismo y como lo manda las Escrituras. Entonces, hemos visto que cuando se habla del nombre de Jesús es conforme a la autoridad que Jesús dio. ¿Dónde la dio? En el libro de Mateo lo leemos. Y otra cosa que entendemos, por lo cual se hablaba mucho, se enfatizaba en el nombre de Jesús, fue porque eran personas que rechazaban ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, si aquí hubiera personas que creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo, yo lo mismo les tendría que decir. Bautícense en el nombre de Jesús. Y a la hora de bautizarlo, lo dijera, te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eras un rechazador de él, ahora lo estás aceptando. Ahora lo estás considerando como tu Señor y tu Salvador. Así es, amén. Pero al entender que no hay rechazo hacia Jesús, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay ninguna oposición a la palabra Jesús. Amén. Y por estas cosas han habido muchas confusiones. Pero si yo, por dado caso, se me olvida decir el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y digo en el nombre de Jesús, ¿estará mal? No, no está mal. Se arrepintió de todo corazón. Se convirtió de sus malos caminos y se volvió a Dios. Y digo que lo bautizo en el nombre de Jesús. ¿Está mal? No. El hecho es que el Espíritu Santo vendrá a esa persona, lo sellará y lo convertirá en hijo de Dios. Y eso es lo importante. ¿Y cómo? ¿Cómo que eso es lo importante? Sí, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida.
Y el que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna. Tiene vida eterna, amén. Eso es lo importante. También el bautismo es una imagen que nos identifica con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección. Y eso es lo que vemos en Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 4 y 5, nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Esta vida vieja que se abandona también está representada en el bautismo cuando se sumerge y sale. Amén. Representa que abandonó la vida vieja y después que sale en vida nueva. Y representa también la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muere al viejo hombre y nace como nueva criatura. Y ha resucitado de entre los muertos como Jesucristo resucitó de los muertos. Y ahora que ha resucitado de entre los muertos, anda en vida nueva. Amén. Porque ya es una nueva criatura. Ha dejado la vida de esclavitud. Y no es que en el momento del bautismo dejó la vida de esclavitud, sino que en el momento del bautismo simboliza eso. Que ya abandonó la vida de esclavitud en el pecado y ahora anda en vida de libertad. Porque Cristo lo ha libertado del pecado. Porque ha conocido la verdad de Cristo Jesús y esa verdad lo ha hecho libre. Así que la fórmula que vimos tenemos que tenerla muy clara nosotros para cuando alguien pregunte ¿por qué? ¿Cómo nos bautizamos? También otra cosa que debemos tener en claro es que debe estar la capacidad de comprender lo que se hace. Porque cuando leemos en Hechos, vemos que dice: arrepiéntanse y bautícense. Por eso, un recién nacido o un niño que no tenga la capacidad de comprender no puede ser bautizado. ¿Por qué razón? Porque no tiene la capacidad de reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. Aunque él diga: yo me arrepiento, él no sabe ni lo que está diciendo, ni lo que están pronunciando sus labios. Por eso es que se tiene que ser de esta manera. Cuando tenga el conocimiento de lo que es el bien y el mal. Y finalmente, cuando esté terminando todo esto, voy a hacer preguntas de lo que hemos aprendido y voy a querer que respondan conforme a lo que se ha hablado. Por eso les estoy pidiendo que pongan atención, porque de lo mismo que he hablado ahorita, de aquí voy a sacar preguntas y voy a hacerlas. Y esto va a servir para darme a entender a mí que han puesto atención a lo que se ha enseñado. Amén. Por eso les voy a hacer quizás la pregunta: ¿por qué nos bautizamos? ¿Cuándo nos bautizamos? Eso no lo hemos visto cuándo nos bautizamos, pero lo vamos a ver después. ¿Cuándo nos bautizamos? ¿Y cómo nos bautizamos después? ¿O qué significa el bautismo? Voy a hacer diferentes preguntas y por eso tienen que
prestar atención para que cuando yo pregunte tengan la respuesta. Quizás no me la den exactamente, pero me den una idea de lo que significa la respuesta y así voy a entender que sí han puesto atención, solamente que no se saben exactamente lo que la respuesta exactamente como debe de ser, pero van a dar una idea de lo que ustedes tienen en mente, de lo que han escuchado ahora o seguirán escuchando en los siguientes días que estaremos compartiendo. Bueno, cualquier variación de esta representación del bautismo no es válida. O sea, que cualquier persona que venga donde nosotros estamos y ha tenido un bautismo diferente, deberíamos de invitarlo a considerar ser bautizado. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros creemos, lo creemos porque lo hemos visto en las Escrituras. ¿Y por qué razón? Porque nuestra conciencia no nos dejaría estar tranquilos acerca de lo que nosotros creemos también. Por eso es que se pregunta cuando se ha bautizado, ¿cómo te bautizaste? ¿Cómo fue tu bautismo? ¿Cuántos años tenías? Porque mucha gente va a decir, no, yo tenía 1 año, yo tenía 3 meses, yo tenía... Rápido vamos a empezar a considerar si verdaderamente fue un bautismo o no lo fue. ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Te acuerdas dónde fue? Son preguntas que vamos a hacer. ¿Te arrepentiste de tus pecados? Para poder entender si ha sido el bautismo correcto. ¿Te arrepentiste? Porque esto es clave, hermanos. Si alguien no se ha arrepentido de sus pecados y dice que se bautizó, esto es clave. El arrepentimiento antes del bautismo. También el bautismo simboliza lo que dije, la nueva vida en Cristo, y es lo que leemos en 6:4 de Romanos, que ya lo leímos y lo volveremos a leer. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ciertamente, hermanos, de lo que habla Romanos cuando habla acerca de este bautismo que está hablando es de habernos sumergido en Cristo. No está hablando de sumergirse en las aguas, pero la sumergión en las aguas representa que estamos sumergidos en Cristo. Y cuando hablamos de estar sumergidos en Cristo es que estamos llenos y empapados de su palabra. Y quizás nosotros digamos, bueno, pero es que soy nuevo en la fe. Sí, pero estamos ya buscando cada día sumergirnos más. Por eso, hermanos, si alguien dice que ha creído en el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha bautizado, pero escasea de palabra, está dudoso el arrepentimiento de la persona. ¿Por qué? Porque no la ha entendido ni siquiera. Así que, hermanos, dando un resumen a lo que hemos visto, el bautismo debe ser sumergido. Y la fórmula de bautizarnos debe de ser como Cristo mandó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie creo que vaya a rechazar y decir yo no creo en el Padre y creo en el Espíritu Santo, pero no creo en Cristo. Porque si alguien no cree en Cristo, entonces necesitamos predicarle y explicarle que tiene que ser en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Otra cosa, también debe de haber alcanzado el conocimiento de lo que significa arrepentimiento. Y así, con esto concluimos y estaremos continuando con el próximo que dice, ¿cuándo debo bautizarme? Esa será la